Bueno, vamos a resolver este siguiente ejercicio utilizando el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Entonces, lo primero que vamos a observar de este circuito, pues que tenemos aquí una corriente a la que vamos a llamar corriente total. Esta corriente total pasa por aquí y luego se divide en dos corrientes. A esta vamos a poner I1 y a esta vamos a ponerle I2. Entonces, aplicando aquí en este punto la ley de corrientes, vemos que la corriente total pues es la corriente 1 más la corriente 2. Ahora, también nosotros vemos de aquí rápidamente que el voltaje en R1 más el voltaje en R5 más el voltaje que hay en este punto y este punto, que sería el voltaje de R3, la suma de estos tres voltajes, utilizando la ley de tensiones de Kirchhoff, es igual a 5 volts. Entonces nosotros podemos intentar aplicar el divisor de voltaje para encontrar los voltajes BR1, BR5 y BR3. Ahora, para BR3 vamos a necesitar de cierta manera el voltaje total, perdón, la corriente total o la resistencia total. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reducir estas dos, primero en estas dos resistencias que están aquí, las vamos a reducir primeramente que están en serie y vamos a reducirlas con R3. Entonces vamos a definir una nueva resistencia que se va a llamar R. Vamos a poner R6. R6 es igual a la reducción en paralelo de R3. Entonces ponemos R3 que multiplica a la suma de R2 más R4 entre R3 más R2 más R4. Entonces R6 va a ser igual a R3, que son 240 ohms, más R2 más R4, que son 280 ohms. Y la suma de R3 más R2 más R4 serían 200, 440, 300, 520 ohms. Bueno, aquí tenemos una calculadora para hacerlo de forma más fácil, ¿no? Entonces serían R3, que son 240 más 200 más 80 nos da 520. Entonces hacemos esta operación y nos daría 240 por 280 entre 520 y nos da de 129.23 129.23 ohms. Ahora, esta resistencia de aquí convierte esto en el siguiente circuito equivalente. Tenemos nosotros la fuente de 5 volts, tenemos aquí nuestra resistencia R1 y luego aquí tenemos nuestra resistencia R6, que es la que acabamos de calcular, y aquí tenemos la resistencia aquí R1, R5, y aquí tenemos la resistencia R6 y aquí son los 5 volts. Ahora en este circuito solamente tenemos la corriente total. Es un circuito que es todo serie, es decir, la corriente total pasa a través de R1, pasa a través de R5 y pasa a través de esta resistencia equivalente a R6. Aquí sí podemos aplicar nosotros ya el divisor de voltaje. Entonces el voltaje en R1
es igual a los 5 volts multiplicados por la resistencia de interés, en este caso sería R1, que son 100, dividido entre la suma de esta resistencia más la otra resistencia en serie, que en este caso sería R6 más R5, que serían 129 más R5, que son 320. Entonces son 320 más 129.23. Entonces el voltaje en R1, vamos a utilizar la calculadora, serían 500, ese 5% son 500 entre 320 más 129.23, y eso nos da 1.113. Vamos a dejarlo así todo completo, 1.113 volts. Ahora también puedo calcular el voltaje de R5 y puedo calcular el voltaje de R6. Entonces vamos a calcular el voltaje, voy a usar otro color, el voltaje de R5. El voltaje de R5 es igual a los 5 volts que multiplica a la resistencia de interés, que en este caso es 320, entre la suma de las resistencias. A ver, espérenme, creo que aquí hay un error. Sí, aquí está un error, déjenme lo corregimos. Este es un error porque aquí me falta sumar la resistencia 1. Es decir, aquí tenemos la suma de todas las resistencias. Estamos considerando a R6 más R5 como una resistencia, pero me faltó sumar la de R1. Entonces vamos a corregir rápidamente ese error. Serían 320 más 129.23 más los 100 ohms de la primera resistencia. Eso nos daría, vamos a hacerlo otra vez esto, son 500 entre 320 más 129.23 más 100, y eso nos da, ahora sí, 0.91 volts. 0.91 volts. Para el otro voltaje aquí sería el mismo valor. Serían, pues de una vez lo sumamos para poner un solo número. Hacemos la suma, serían 320 más 129.23 más 100, que esta es la resistencia total, son 549.23. 549.23 ohms. Entonces el voltaje en R5, hacemos esa operación de nuevo, serían 5 por 320 entre 549.23, y eso nos da 2.91 volts. 2.91 volts. Entonces ya tenemos nosotros dos voltajes, el voltaje de R1, el voltaje de R5, y gracias a las leyes de Kirchhoff, donde sabemos que el voltaje de R1 más el voltaje de R6 más el voltaje de R5 nos deben de dar los 5 volts. Entonces aquí despejamos el voltaje de R6, y eso serían los 5 volts menos 0.91 menos 2.91 volts, y eso nos da, ahorita que lo vamos a hacer rápido aquí en nuestra pequeña calculadora, son 5 menos 0.91 menos 2.91, eso nos da 1.18 volts. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, si calculamos el divisor de voltaje aquí en R6, sería, voy a hacerlo aquí en la calculadorcita esta que está aquí, el voltaje de R6 es el voltaje de interés por la resistencia de interés, que en este caso son 129.23, que es R6, entre la suma de las resistencias, que serían 549.23, y eso nos tendría que dar 1.18. Pues aquí está, 1.17, 64, 1.18.
Listo. Tenemos pues los voltajes. Vamos a utilizar esta hojita de cálculo aquí para hacer la tablita. Le ponemos aquí elemento y luego aquí le ponemos resistencia, voltaje, corriente y potencia. El elemento es la fuente y aquí las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5. La fuente no tiene resistencia, le ponemos, bueno, sí tiene, pero es una pequeña, le ponemos así. La resistencia 1 es de 100, la resistencia 2, vamos a ver el problema rápido, sería 200, 240, 80, 200, 240, 80 y 320. Voltaje son 5 volts. Entonces de aquí encontramos ya el voltaje en R1. El voltaje R1 es 0.91. 0.91. El voltaje de R2 todavía no lo tenemos. El voltaje de R3 ya lo tenemos. El voltaje de R3 es este voltaje. ¿Por qué? Porque R6 es un voltaje de aquí a este punto. Aquí tenemos R6, que la resistencia es estas dos en paralelo. Entonces, como este está en paralelo con estas dos, el voltaje de aquí es el mismo voltaje de acá y es el voltaje de R6. Y el voltaje de R6 es de 1.18 volts. 1.18 volts. Y el voltaje de R5 es el de 2.91 volts. 2.91 volts. Ahora, como ya tenemos la corriente en R1, perdón, como ya tenemos el voltaje en R1, podemos calcular la corriente. Y en este caso sería voltaje entre resistencia y aquí está la corriente. Así que bueno, aquí no la va a dar en esos valores. Podemos poner nosotros 9.1 miliamperes. Aquí también tenemos esto, entonces aquí sería igual a voltaje entre resistencia y tenemos esta corriente. La corriente de aquí que nos da de 0.0049 miliamperes. Bueno, serían casi 5 miliamperes. Vamos a ponerle 5 miliamperes. Y como dijimos nosotros que la corriente de R1 y de R5 tienen que ser iguales y es la corriente de la fuente, entonces estos valores deberían de ser iguales. Vamos a ver. Y pues más o menos, ¿no? Aquí nos da un aproximado. Creo que aquí le puse 2.61, debe ser 2.91. Ahí está. Entonces estos dos valores deben ser iguales. 9.00909 pues casi es 0.0091. Y es el voltaje de la fuente también. 0.0091 amperes. De aquí ya calculamos la potencia. La potencia simplemente es voltaje por corriente. Ahí está. Y de aquí pues podemos que los ponga todos. Ahí está. Listo. Este de aquí lo vamos a poner en bold. Y vamos a calcular a lo que falta. Ahora, aquí ya utilizamos el divisor de voltaje para encontrar los voltajes de R1, de R5 y de este R6. Ahora, nosotros ya tenemos la corriente I1 y tenemos la corriente total. Ahora, vamos a suponer nosotros que todavía no encontramos la corriente I1 para poder calcular, utilizando divisor de corriente, la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, déjenme llevo esta parte del circuito a la siguiente lámina. Aquí la vamos a pegar. Entonces, la corriente 1 la encontramos porque como ya tengo el voltaje de R3, pues la corriente I1 es la que pasa por aquí. Entonces, aquí lo único que tendría que hacer yo es restar, resolver con esta ecuacióncita. Pero bueno, ahorita lo vamos a demostrar. Porque tenemos la corriente total igual a la corriente 1 más la corriente 2. Si despejamos de aquí la corriente 2, pues la corriente 2 va a ser igual a la corriente total menos la corriente 1. Y esto sería igual a la corriente total, que son 9.1 miliamperes menos la corriente 1. En este caso la corriente 1 no salió, que es la corriente Ni3 de 0.00492. Voy a ponerle 492. 4.92
4.92 miliamperes. Entonces mi corriente 2 sería igual, usamos la calculadora, de 9.1 menos 4.92 me da de 4.18 miliamperes. 4.18 miliamperes. Esta sería la forma rápida ya para continuar. Ya con esa corriente y con esas resistencias yo calculo los voltajes y ya resolví el circuito. Es decir, yo hasta aquí ya puedo resolver el circuito. Esta corriente es la misma que pasa por R2 y por R4. Entonces simplemente resolvemos y ya. Podemos comprobar así rápido. Si sumamos R2 más R4, R2 más R4 serían 280. Entonces si multiplicamos 280 por esa corriente que acabamos de calcular, 0.00418, nos tiene que dar el voltaje de R3. Y aquí está, 1.17. El voltaje de R3, por aquí lo tenemos. Aquí está, bueno, 1.18 nos dio. Por algunos decimales, ¿no? Entonces, está correcto esto. Ahora, voy a suponer que todavía no calculo la corriente 1. Entonces, yo solamente tengo la corriente total. Que la corriente total, como ya vimos aquí, sería de 0.0091 o 9.1 miliamperes. Esta corriente que calculamos nosotros de aquí de la tabla, ¿no? Que calculamos al dividir el voltaje entre esta corriente, el voltaje en esta corriente, que nos dio aproximadamente de lo mismo, de 0.91, este de acá. Entonces, tomando en cuenta ese dato, vamos a ponerlo acá. Nosotros tenemos como dato la corriente total, que es de 9.1 miliamperes. Entonces voy a usar el divisor de corriente para estos elementos. La suma de estas dos las voy a tomar como una resistencia. Entonces yo puedo calcular la corriente 1, voy a poner aquí utilizando el divisor de corriente. Vamos aquí, divisor de corriente. Están mayúsculas. Divisor de corriente. Vamos a emplear el divisor de corriente. Y el divisor de corriente nos dice que la corriente en la resistencia de interés, en este caso la corriente de I1, es igual a la corriente de entrada, en este caso 9.1 miliamperes, que multiplica a la resistencia de la rama opuesta. En este caso sería la suma de R2 más R4, que son 280 ohms, entre la suma de las dos resistencias de la rama. En este caso estamos contemplando esta como una sola rama. Serían 280 más R3. 280 más R3, que son 240. Entonces son los 520 que nosotros tenemos aquí. Ponemos 520. Hacemos el cálculo para calcular la corriente 1. En este caso serían 9.1. Lo voy a dejar todo en miliamperes. Eso por 280 entre 520, y eso me da 4.9. 4.9 miliamperes. Este sería el valor de la corriente 1. Y miren, la que tenemos allá, 4.92. Bueno, 4.9, andamos más o menos cerca. Y así ya directamente yo puedo calcular la corriente 2. La corriente 2 pues sería simplemente el restar la corriente total, 9.1 menos 4.9, y eso me daría la corriente 2. Pero también puedo calcularla con el divisor de corriente. En este caso lo vamos a hacer así. Sería la corriente de entrada, 9.1 miliamperes, que multiplica la resistencia de la otra rama, no la rama de interés. Que choco esta línea, espérenme. Que sería la resistencia 3, en este caso de 240 ohms, entre la suma
de las dos resistencias de las ramas, de esta resistencia y de estas dos, que la estoy tomando en cuenta como una sola resistencia. Y esto automáticamente me daría, vamos a ponerlo acá, serían 9.1 mA por 240 entre 520, me da 4.2, que habíamos calculado nosotros 4.18, aquí lo podemos dejar como 4.2 mA. Para fines prácticos voy a utilizar estos dos. Ahora, se supone que si sumo yo estos dos me tiene que dar 9.1. Vamos a ver si eso ocurre. 4.2 más 4.9, pues me da los 9.1. Voy a utilizar estos dos en lugar de estos dos. Vamos a calcularlos. Voy a utilizar la tablita que pusimos nosotros acá. Déjenla, o bueno, la voy a quitar también para hacerla más pequeña, para poderla observar. Ahí está. Entonces tenemos nosotros que la corriente de I2, la corriente 2 es la corriente 2, la que pasa por la resistencia 2 es la misma que pasa por la resistencia 4. Entonces esa corriente sería de 4.2 mA. Entonces ponemos 0.1242. Y esta es la misma resistencia que pasa por acá. Perdón, la misma corriente que pasa por acá. 42. Listo. Puedo calcular la corriente. Ah, la puse en la corriente, me equivoqué, perdón. Control X, Control V, Control X, Control V. Podemos calcular el voltaje. El voltaje simplemente es igual a la corriente por la resistencia. Simplemente esto es igual a la corriente por la resistencia. Y aquí están. Entonces, primero, si yo sumo todo esto, pues no me va a dar, porque acuérdense que yo lo que tendría que sumar para que me dé los 5 volts serían el voltaje de R1 más el voltaje de R5 más el voltaje de R3. Es decir, 0.91, vamos a ponerlos aquí, 0.91, el voltaje de R1 1.18 y el voltaje de R5 2.91. Sumamos estos tres. Y ahí están, 5 volts. Y ahora sí, vamos a ver, para este caso, aquí me marco un errorcito, ahorita lo corregimos. Esto va a ser igual a el voltaje por la resistencia, el voltaje por la corriente. Ahí está, y aquí la corregimos. Esto es igual a el voltaje por la corriente. Ahí está. Entonces dijimos que la suma de todas estas nos tiene que dar el de arriba. Entonces ponemos aquí sumatoria. Aquí está. 0.04548, que podemos redondear a 0.0455, y es lo que tenemos arriba. Y listo. El circuito está resuelto. Listo. Entonces esta tablita de Excel son de mucha ayuda. Y ahí está. Entonces es un ejemplo sencillito en donde calculamos rápido los voltajes de R1, R2, de R5, R6 utilizando divisor de voltaje. Aquí no le puse, pero vamos, aquí lo podemos poner usando divisor de voltaje. Y este mismo ejercicio, que así ya se podía resolver, ya que nosotros podemos calcular la corriente de R1 y la corriente de R5, que son básicamente las mismas, podemos utilizar esto. Y si utilizamos estos datos, pues nos daría aproximadamente lo mismo, pero bueno, como se fijan ustedes, nos da básicamente lo mismo. 4.92 es más o menos igual que 4.9, y 4.18 pues es más o menos lo mismo que 4.2. Si nosotros cambiamos ahora por estos datos, vamos a ver cómo nos queda la tablita. Si no usáramos el divisor de corriente y lo hubiésemos hecho por este camino, entonces la corriente para R3, esta de aquí, perdón, la corriente para R2, esta de acá,
pues sería de... No, esta no es. Esta de aquí. Aquí la estamos poniendo nosotros. Entonces, para calcularla aquí, nosotros pudiéramos ponerle que esto es igual a la corriente total menos esta corriente de aquí. Y nos daría esto. Y esta corriente de aquí abajo sería igual a la corriente total menos esta corriente de aquí. Y nos daría este valor. Los voltajes vamos a ver si cambiaron en algo. Este voltaje y este voltaje nos tendría que dar este mismo voltaje. El de 1.18. Entonces si sumamos este, vamos a ponerlo igual. Si sumamos este voltaje más este voltaje, nos tendría que dar 1.18. Más o menos 1.18. Y se fijan aquí, pues se reduce un poquito la potencia, pero queda muy parecido. Queda 45.5 miliwatts, 45.44 miliwatts. No hay mucha diferencia. Aquí ya nada más sería cuestión del uso de los decimales o del redondeo. Pero bueno, eso ya sería criterio de ustedes. Entonces cualquiera de los resultados es completamente válido y correcto.